Hola, ¿quieres aprender un poco más sobre la generación del 27? Entonces estás en el lugar correcto. Acomoda bien tu asiento y en un momento iniciaremos con un breve recorrido sobre esta generación literaria, sus características, su mayor exponente y además el análisis de uno de los romances que aparecen en el Romancero Gitano. Con el término generación del 27 se denomina comúnmente a una constelación de escritores españoles, en su mayor parte poetas del siglo XX, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del año 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora, organizado en ese año por José María Romero Martínez, con motivo del tercer centenario de su muerte, en el que participaron muchos de sus miembros más conocidos dentro de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Dentro de este grupo de literatos podemos destacar a Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Manuel Altolaguirre, Juan José Domenchina y Emilio Prados. Este grupo es tan cerrado y estrecho que el crítico José Carlos Maynier se burló adjetivándolos como la generación Sociedad Limitada, para insistir precisamente en la inmovilidad canónica de este grupo de poetas. Su mayor exponente es Federico García Lorca. En la obra de Lorca se aunan lo culto y lo popular, lo tradicional y lo vanguardista. Su poética afirma que hay tres tipos de poesía: la de la musa, o sea, la de la inteligencia y la cultura, cuyo prototipo de poeta es Góngora; la del ángel, o sea, la de la inspiración, cuyo poeta tipo es Bécquer; y la del duende, que se funda en el dolor y el daño. Las dos primeras vienen de fuera y la última de dentro, siendo esta última la suya. Por eso, su tema era la frustración en dos vertientes, la ontológica y la social, y lo desarrolla en un rico estilo poético, con uno de los sistemas simbólicos más complejos de la imaginería más brillante de la literatura española, formado por elementos extraídos sobre todo de tres fuentes: la superstición popular, Shakespeare y la Biblia. Le obsesionan temas como la soledad y el destino trágico, y la lucha de los seres marginados, como el homosexual, la mujer, el niño, la solterona, la estéril, el gitano, el negro, entre otros, contra una sociedad opresiva basada en los convencionalismos. Su obra se separa en dos etapas, una neopopularista y otra en que se acerca al surrealismo. De la primera etapa destaca El Romancero Gitano. En la misma línea neopopularista está compuesto por 18 romances. El protagonista es el gitano, que simboliza el hombre puro e inocente enemistado con las leyes y normas sociales, representadas por la Guardia Civil, su antagonista. ¿Qué es romancero? Es la combinación métrica formada por versos octasílabos, cuya particularidad es que los versos pares exhiben rima asonante, mientras que los versos impares permanecen sueltos. A partir de esta combinación se denomina romance a esta clase de poemas. Los romances surgieron como parte de la narrativa oral y alcanzaron su mayor popularidad en el siglo XV. ¿Por qué el romancero gitano pertenece a la generación del 27? Porque es una poesía pura, de arte humana. En sus versos utiliza el simbolismo. También dentro de los poemas vemos el uso de metáforas, y no podemos olvidar lo más importante, que hace una crítica social dentro de la obra para revalorizar a los españoles. Ahora realizaremos el análisis de varios romances del romancero gitano en relación a algunas características de la generación del 27. Iniciaremos con la influencia surrealista. Denota en sus obras un profuso uso de las metáforas, muy utilizado dentro del movimiento surrealista para la expresión de las ideas. Por ejemplo, en el romance titulado Preciosa y el aire, identificamos en los primeros dos versos a la pandereta, en el tercero y cuarto verso al bosque, y en el quinto y sexto verso al cielo oscuro que huye del sonido molesto.
La siguiente característica es la métrica dominante en los versos de este movimiento. A diferencia de movimientos como el romanticismo o el modernismo, este movimiento no puso énfasis en el uso de metros y formas, pero tuvo un enfoque muy marcado al uso del soneto, así como de romances y villancicos como expresión de las formas poéticas populares, mismas que fueron profusamente empleadas. Entre las innovaciones literarias que promovió este movimiento de la generación del 27 fue el uso del verso libre, el verso blanco y el versículo. Por ejemplo, en el romance titulado La monja gitana podemos identificar el verso blanco, porque no está sujeto a rimas, pero sí a una medida. Según se puede observar, los versos son todos octasílabos. La tercera característica sería la temática sentimental de la poesía. Si bien en un principio este movimiento se enfocó principalmente en la forma del poema, las temáticas de la poesía fueron enfocándose más y más a temas más humanizados. Se destaca que esta humanización de la poesía fue acentuándose como consecuencia de la Guerra Civil Española, como una vía de escape a los acontecimientos que minaban España, expresando los sentimientos de dolor, desolación y añoranzas del pasado, así como a las alegrías y esperanzas. Por ejemplo, en el romance titulado Romance de la Guardia Civil Española, identificamos los sentimientos de dolor, desolación, como consecuencia de la Guerra Civil Española. Y con esto concluimos la presentación acerca de la generación del 27. Agradecemos su atención. Nos veremos en la próxima.